Buenos días, bienvenidos, bienvenidas todas a esta cuarta sesión del curso de Enseñar a leer para aprender o didáctica específica para orientar la lectura de estudio. Estamos con la doctora Paola Uccelli, profesora del curso, y damos nuevamente la bienvenida a todos para aprovechar al máximo esta nueva sesión. Buenos días, Paola, bienvenida. Hola Yanina, hola a todas y todos, mucho gusto de verlos, qué pena que tuve que perderme una sesión, pero sé que fue fantástica con Yanina y vi lo que avanzaron y lo que hicieron, así que gracias por todo el entusiasmo y por seguir activamente pensando y creando cosas nuevas a partir de la investigación. Hoy voy a compartir mi pantalla, Yanina, y me avisas si todo funciona bien. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto, adelante. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir con este tema que ya les parecerá muy recurrente del hablar más para comprender mejor, ¿verdad? Es uno de los temas más recurrentes en este curso y vamos a entrar un poquitito más hoy al lenguaje de los textos. Y lo que quisiera resaltar sobre la base de mi investigación de ya muchos años, más de una década de investigación, que lo que vemos en nuestras investigaciones en Estados Unidos, en el Perú, en Brasil, en Chile, en Colombia, en México, es que si no entendemos y atendemos a la inmensa variabilidad en las habilidades del lenguaje con que los estudiantes llegan a las aulas, entonces corremos el riesgo de mantener o incluso exacerbar en la escuela las inequidades que existen en la sociedad. Y vamos a ahondar un poco en esta idea de qué significa, ¿verdad? ¿Cuáles son esas diferencias y qué significa desde la educación atender a esas diferencias con equidad y con participación inclusiva de todos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un repaso primero de algunas ideas, cómo en el mundo de hoy el aprender a leer independientemente es central, porque los chicos y las chicas hoy en día terminan la escuela, terminan la universidad, y lo más probable es que vayan a tener varios trabajos en distintos campos a lo largo de su vida. Es un mundo de constantes cambios, donde además colaboramos con gente muy diversa y donde hay trabajos y tecnologías que aparecerán que todavía no podemos predecir, así como problemas complejos, sociales, cívicos, democráticos, que necesitarán nuevos aprendizajes y comunicación a través de las diferencias. Entonces, vivimos en un mundo donde el lenguaje, la comunicación compleja y el aprender a través de los textos, de la lectura, es absolutamente esencial para la vida individual y para el bienestar de la sociedad. Y quería resaltar ciertas voces desde la tarea 1. Primero quería agradecerles el esfuerzo enorme. Yo sé que están en marcha, en clases, conozco muy de cerca el esfuerzo que es ser maestra y maestro en las escuelas, y les agradezco enormemente el entusiasmo y el cuidado y la precisión con la que presentaron esos trabajos. Y quisiera simplemente resaltar algunas, hubiera querido resaltar muchas más, pero no nos da el tiempo de resaltar todas, pero algunas de las ideas importantes que se generaron en estos trabajos. Y por ejemplo, Lucy López decía: considerar la lectura como una interacción es el punto clave para la comprensión. Y esa formulación de cómo hacemos esas lecturas compartidas, esas lecturas donde el docente es la persona que es mediadora, que es el que crea el andamiaje, es un aprendizaje, yo creo, central de esta diplomatura, creo que no solo de este curso, sino de la diplomatura en general, ¿verdad? Y entonces el acompañamiento en la lectura como un modelo para analizar el texto. Luego Jimena decía: la enseñanza de la lectura debe darse de manera continua y sostenida en los diferentes niveles de la educación y no puede asumirse como concluida.
incluso a nivel universitario. Entonces, esta idea de que no es que aprendemos a leer en segundo o tercer grado y luego la lectura está ya sabida, sino que cada vez que nos enfrentamos a textos más complejos, a contenidos más complejos, a actividades de razonamiento y de aprendizaje más complejas, tiene que haber un acompañamiento, un andamiaje que apoye ese desarrollo, ¿verdad? Y eso sucede incluso en la universidad. Y finalmente, como decía Camila, dice, mi rol docente debe ser como mediadora para ayudar y guiar a mis niños a desarrollar una voz que interactúe activamente con las ideas del texto. Entonces, es interesante cómo es esta idea de la psicología interactiva de Vygotsky, muy interesante, de cómo el diálogo social, el diálogo que tenemos el docente con los alumnos sobre un texto es un diálogo que después los alumnos van a internalizar para saber a qué le prestan atención, qué preguntas se hacen, cuáles son las respuestas esperadas, porque al final es una socialización de la comprensión de lectura. Y Camila apuntaba también una cosa muy importante, que para hacer este rol de mediadora con eficiencia, con productividad, con equidad, incluyendo a todas las voces de un aula, dice Camila, debo leer bien y detenidamente el libro con anticipación para asegurarme de introducir mejor a mis estudiantes en el reconocimiento del libro y tener así un mejor aprovechamiento. Hacer un análisis previo me ayudará a formar nuevos conocimientos en mis estudiantes, como también un nuevo lenguaje e innovadoras formas de razonar a través del lenguaje. Entonces, por más que enseñemos incluso textos de segundo grado o de tercer grado, esa preparación con anticipación es absolutamente fundamental, porque el lenguaje es siempre complejo y prepararnos para hablar y para apoyar con claridad y con el andamiaje adecuado requiere mucha preparación anterior, ¿verdad? Entonces, uniendo estas voces, y gracias por todas las voces de las cuales aprendí mucho y las preparaciones de las cuales aprendí mucho, quería volver a estas ideas clave que hemos estado marcando, señalando a lo largo de este curso, ¿no? Primero, en alineamiento con lo que acabamos de ver, los estudiantes aprenden a leer con la ayuda de otros, especialmente de docentes mediadores que los ayudan a desarrollar una voz que interactúa activamente con las ideas de un texto. Esa lectura compartida como base de la comprensión de lectura y el aprendizaje es una actividad, una práctica que se puede hacer desde el comienzo de la escuela hasta los años de la educación superior. ¿Por qué? Porque leer para aprender es además diferente a leer para recordar. Las actividades que ayudan a recordar, como hemos visto, no necesariamente ayudan a aprender de un texto. En la discusión, donde los docentes estamos haciendo el andamiaje, parafraseando estructuras difíciles, asegurándonos que los conceptos complejos son entendidos, entonces estamos no solamente ofreciendo el andamiaje para entender ese texto, sino modelando cómo se lee un texto, cómo se aprende de un texto más allá que simplemente recordarlo, ¿verdad? Y bueno, finalmente, como hemos estado viendo y vamos a ver hoy un poco más, para aprender en las distintas disciplinas, las distintas materias escolares, hay que aprender un nuevo lenguaje y un nuevo conocimiento y nuevas formas de razonar. Y por lo tanto, todo eso sigue un patrón de desarrollo con nuevos retos, nuevos lenguajes, nuevos conocimientos a lo largo de la educación, ¿verdad? Entonces, debido a esto, se continúa aprendiendo a leer a lo largo de la escuela y la universidad, y eso es lo que hemos visto a lo largo de este curso, y hemos visto cómo el aprender, el aprender de los textos es una forma particular de leer, ¿verdad? Hay muchas formas de leer para armar un equipo, para hacer una receta, para buscar un trabajo, pues leer para aprender requiere de una serie de destrezas y de una serie de prácticas y de una serie de andamiajes
muy particulares, ¿verdad? Y entonces todo esto es repaso de lo que hemos visto antes. El leer para recordar, que no es negativo, tenemos que recordar el texto, por supuesto, para poder aprender de él, pero es insuficiente, ¿verdad? Solo copiar, solo resumir, solo contestar preguntas literales no es suficiente para pasar al nivel de leer para aprender, aunque es importantísimo entender el significado literal de un texto, sino que el leer para aprender requiere esta integración de lo que sabíamos antes con lo que hemos aprendido en el texto y tratar de integrar esas distintas fuentes de conocimiento, ¿verdad? Y entonces es donde hemos visto, terminando este repaso rápido, que la discusión ofrece una herramienta bastante importante, no solo para modelar ese aprendizaje, sino para comprobar si nuestros estudiantes están efectivamente comprendiendo lo que estamos leyendo, porque de otra manera podemos asignarles una lectura independiente o podemos leer en voz alta y pasar a las preguntas y no nos enteramos necesariamente de si los chicos van paso a paso comprendiendo el texto. Entonces esa lectura compartida es importantísima como enseñanza y como evaluación formativa, para nosotros ir viendo dónde están los estudiantes, dónde los podemos ayudar, dónde tenemos que pausar para explicar un poco más, ¿verdad? Entonces la discusión, tanto como aprendizaje y andamiaje, como evaluación formativa que dirige nuestras próximas acciones como maestros. Entonces, lo que yo quería mostrarles acá, resaltar acá brevemente, antes de entrar al tema más en sí de hoy, es que en los trabajos, en la planificación de nuestra lectura para aprender, considero que hay dos partes muy importantes al comienzo y al final de cómo organizamos una lección que podemos hacer un poco más explícitas. Primero, yo observé en muchos de los trabajos que la mayoría de ustedes tenían una gran pregunta implícita, un objetivo de aprendizaje que iba más allá de la comprensión literal de los textos. Por ejemplo, si era un texto sobre el calentamiento global, había un objetivo de ¿podemos nosotros ayudar a tener un planeta más saludable? Y eso estaba en los objetivos del maestro, pero no estaba necesariamente formulado como una gran pregunta para que enmarque la lección de aprendizaje para los chicos. Entonces, cuando pensamos la diferencia entre leer para recordar versus leer para aprender, considero que esta gran pregunta, ¿no? ¿Para qué estamos leyendo un texto? ¿Para qué estamos leyendo 2 o 3 textos en esta unidad de aprendizaje? Tiene que haber un propósito, una meta de aprendizaje que después de varias actividades, que pueden ser estas como ponemos acá, se plasma en un proyecto de aprendizaje que también va más allá de los textos. En este caso, por ejemplo, y esto viene de una actividad con la que trabajé con un profesor peruano, el profesor Zapata, y lo vamos a ver al final de esta sesión liderando una clase. El profesor Zapata formuló la pregunta de ¿los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y deberes? Esa era la gran pregunta. Entonces generó vocabulario relacionado, hizo lecturas compartidas donde fue marcando la comprensión de los textos y luego un debate dirigido por la misma gran pregunta que puede terminar en un proyecto grupal de muchas formas. Puede ser un póster, por ejemplo, donde se resumen los derechos y los deberes. Puede ser una carta a alguna autoridad de la escuela donde se hable sobre esta pregunta. Pero lo que quería marcar es cómo para los estudiantes, entonces, este esquema marca de manera muy explícita que estamos leyendo para aprender, no solamente para comprender un texto literalmente, sino que hay una pregunta que nos guía y hay una meta de aprendizaje, un producto de aprendizaje
qué queremos producir sobre la base de lo que hemos aprendido. No sé si esto queda claro, si hay preguntas, Yanina, o otros. Sí, sí, Paola, hay una pregunta de Sofía Castillo que dice, Ujú. ahora nos estás hablando de los enfoques lingüístico-literal, psicolingüístico y sociocultural, pero la clase pasada, ese ejemplo de programación era transversal a varias áreas curriculares. Esa es la pregunta que está dejando aquí en el chat. Agradeceré que la atiendas. Ujú. Sí, perfecto. Bueno, no se contradicen en el sentido de que idealmente, si podemos hacer esta programación que esté vinculada, por ejemplo, con el área de sociales, con el área de literatura, con el área incluso de ciencias o de matemáticas, hay cosas que podemos incluso usar la misma estructura y tener la misma pregunta vista desde distintas áreas. Podemos leer algún texto literario donde también miremos esta misma pregunta en un cuento de ficción. Podemos pensar en estudios científicos y ver esta misma pregunta desde el punto de vista científico. La coordinación a través de áreas resulta, en nuestra experiencia, más fácil en primaria, donde a veces son los mismos maestros que enseñan las distintas áreas o hay más colaboración. Más difícil en secundaria, pero no inviable y bastante productiva. No sé si eso responde la pregunta. Sofía, puedes repreguntar si deseas. Exacto, si no está completo, si hay algo que no he atendido, no sé si queda claro, Sofía. Bueno, asumiremos que queda claro y si no, Sofía nos hará otra pregunta. Pero en principio, lo que quiero resaltar es que este esquema puede funcionar tanto al interior de un área curricular como una estructura que se puede compartir en distintas áreas que están todas bajo la misma gran pregunta. Ese es un poco el punto, pero Sofía, nos avisa si tienes más preguntas. No sé si hay alguna otra duda o clarificación. Bueno, seguimos entonces y por favor me interrumpen y dialogamos en cualquier momento que quieran. Y este gráfico lo hemos visto antes, la idea de que cuando los chicos llegan a la escuela, los textos académicos no solo presentan nuevos conocimientos, sino también retos lingüísticos de un lenguaje que es cada vez más denso, cada vez más técnico, ¿verdad? Y entonces habíamos visto que la investigación pasada había puesto énfasis en la instrucción de decodificación y fluidez, en la enseñanza de estrategias de comprensión, y que todo esto es importante, pero insuficiente, que se enfatizó también más recientemente el conocimiento previo y el vocabulario, y la conversación extendida y la discusión de textos, como hemos estado viendo y como siguieron discutiendo en la sesión anterior. Pero además de esto, hay un tercer reto que va más ampliamente que el vocabulario como palabras de contenido. El tipo de lenguaje que usan los textos escolares es un reto para muchos chicos en nuestras escuelas. Y entonces, la agenda para hoy, después de este breve repaso, es pensar en el lenguaje de los textos como un reto adicional, pero también en el lenguaje que usamos en el día a día como una herramienta que es mucho más allá que una herramienta de comunicación, y vamos a entenderlo, y luego vamos a pensar las implicaciones para la práctica educativa. Perdón que acá hay un error, pero esta idea de la gran pregunta y el proyecto de aprendizaje como dos ejes que marcan que la lectura que estamos haciendo es para un fin mayor de aprendizaje, no solamente para procesar el texto, ¿verdad? Y entonces yo sé y vi, por supuesto, en las distintas preparaciones de clase de la tarea 1, cómo tenemos en este curso docentes en todos los niveles, ¿verdad? Y eso la verdad que da para una conversación muy rica. Y podemos reflexionar sobre cómo a lo largo
de la escuela hay realmente unas transiciones muy bruscas en la educación, que no necesariamente la educación o los materiales curriculares atienden debidamente, ¿no? Entre la escuela primaria y la secundaria vemos una brecha, y esta es una brecha que hemos visto en muchos sistemas educativos en muchos países. Se salta bastante sustancialmente de un lenguaje simple, del lenguaje de los cuentos, a de pronto un lenguaje disciplinar y unos contenidos mucho más complejos, sin hacer una transición. Se asume que, bueno, que entonces ya podemos pasar, cuando esa combinación de conocimientos complejos, esa combinación de lenguaje desconocido y esa combinación que también trae actividades de razonamiento y de aprendizaje diferentes, es una combinación que necesita mucho apoyo. Y lo mismo vemos entre la escuela secundaria y la educación universitaria. Otra vez, un salto grande, donde sí, algunos alumnos van a estar preparados porque tuvieron el privilegio de haber sido socializados en ciertas prácticas antes de llegar a la universidad, pero no todos. Y nuestras universidades, como nuestras escuelas, hoy en día reciben a una diversidad de estudiantes, y tenemos que estar muy conscientes de que estas brechas no significan una falta de capacidad en los alumnos, lo que significan es una falla de nuestros sistemas para atender a la transición tan brusca que se da, y donde las instituciones históricamente no hemos atendido debidamente estos pasos, ¿no? Entonces, un poco para poner en contexto que lo que estamos discutiendo hoy es relevante realmente a muchos niveles de la educación, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar hoy reflexionando sobre el lenguaje. ¿A qué me refiero con que es más que una herramienta de comunicación? No sé si alguien quiere aportar en el chat o hablar, compartir oralmente algo, o si pasamos directamente a la actividad. Creo que Va. continuamos y van a ir surgiendo las preguntas, Paola. Sí. Perfecto. Entonces, esta es la actividad que vamos a hacer. Y esta es lo que yo llamo un mapa de mi yo lingüístico. Y esta particular actividad la diseñó una alumna mía que ahora es profesora. Pero la invitación para esta actividad es a pensar cuáles son algunos lenguajes, algunas palabras, algunas expresiones que de pronto usas con tu familia que otra gente no podría entender, porque son palabras solamente usadas por tu familia, o con amigos, o de algún lugar geográfico, o de la educación, o del trabajo, o de intereses comunes. Entonces, en la actividad que vamos a hacer en grupos de 3 o 4, es pensar qué palabras o expresiones de pronto usas en algunas comunidades muy específicas. Palabras que gente de fuera de esa comunidad no podría entender, y luego discutir si el lenguaje solo comunica información o si tiene un rol más allá de la información. Pero para empezar les doy un ejemplo muy personal que nunca lo he compartido, pero lo estoy compartiendo ahora con ustedes. Pero para darles un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en mi familia tenemos estos términos. Yo no sé, ¿cuánta gente conoce la expresión conoce a Gil, Mil y Perejil? Mucha gente en el... ¿No? Porque yo pensaba hasta el día de hoy que era una expresión que todo el mundo conocía, pero me dijo mi mamá que no, que es una expresión que solo usamos nosotros. ¿Alguien más la conoce? Porque me da mucha curiosidad. Yo. Giovanna, tú eres de mi campo entonces. Pero bueno, parece no ser una expresión como, por la única cara que veo es la de Yanina, que me dice que ella no la entiende, entonces, o que no la usa. Entonces, esta expresión de conoce a Gil, Mil y Perejil es como conocer a muchísima gente, ¿verdad? O labartiósico, hay un apellido Labarte en mi familia, entonces ser labartiósico tiene una serie de connotaciones de
cualidades y características que nadie más va a entender. Si decimos esa persona es labartiósica, nadie más entenderá más que nosotros lo que eso significa. O roi, que usan las nietas de mi mamá para cuando se viste elegante y le dicen roi y tampoco nadie entendería. Entonces hay estas pequeñas palabras que nosotros usamos en nuestras comunidades cercanas que gente de fuera probablemente no entendería. En mis amigos acá en Boston usamos una mezcla de variedades lingüísticas de distintos países, México, Argentina, Perú, Chile, porque somos todos de todos lados, con mezclas del inglés, que probablemente tampoco funcionaría con otra gente, ¿verdad? Si pensamos en el lugar geográfico y tenemos esta expresión acá, estoy asado, me dio un amargón por ese ayayero que está embarado, esas son muchas palabras con muchos peruanismos que gente podría no entender en absoluto, ¿verdad? Si pienso hacia atrás en mi educación en la PUC, yo no sé si se usa todavía el tontódromo, Yanina, ¿se usa? Bueno, y eso Pues todos los días, sí, claro que todos los sí. días y se usa pero entonces es una palabra que nos une a la gente que camina por ¿no? Por esta avenida universitaria, digamos, peatonal, donde siempre la gente de la Católica la ha llamado el tontódromo. Gente de fuera, pues no sabría qué cosa significa eso. Y después, ¿no? Expresiones del trabajo, en mi caso, claro, muchas cosas del trabajo son en inglés y hay muchos acrónimos, muchos términos técnicos que fuera de mi comunidad profesional la gente no entendería. Y luego cosas de intereses comunes, ¿no? No sé si alguien hace yoga, entenderá Shavasana, pero el que no hace yoga probablemente no sabe qué significa eso. Entonces, la idea de esta actividad es exactamente juntarse con una o dos otras personas y pensar. Pueden pensar en expresiones, palabras, estructuras que usan solo con una comunidad específica que alguien de fuera no podría entender. Y entonces lo que hacemos es discutir eso por 15 minutos, Yanina, quizás, si nos puedes enviar al... Sí, ya está, para grupos de 3 a 4 participantes, va. Perfecto. Y entonces quizá, creo que hay una forma... Ya está. Ok, no, Hay grupos de 3 o 4. perfecto. Sí. Ujú. Ya están ingresando. Sí, ya están ingresando, Paola. Voy a Sí, sí, poner pausa. perfecto. Bienvenidos nuevamente. Continuamos, Paola. Adelante. Gracias, Janina. Y me pregunto si ciertos grupos quieren compartir algo en el chat o abrir su micrófono y compartir algunas de las ideas que surgieron en esta actividad y por qué esta actividad es importante. Pero si quieren compartir en el chat alguna expresión que los sorprendió o que les llamó la atención y qué nos hace pensar esta actividad sobre el lenguaje mismo como una herramienta que usamos y que usamos en la educación todo el tiempo, ¿verdad? ¿Alguna reflexión de algún grupo? A ver, yo invitaría de repente al grupo, por números, de repente a ver qué dice el grupo 3, donde están Gabriela, Giovanna y Yuli. ¿Se animan? En el Sí, grupo 3. en nuestro grupo discutimos que habían, por ejemplo, algunas palabras más, las que más recordábamos estaban relacionadas con el lugar geográfico, porque habían personas que venían del norte, por ejemplo, hablaban mucho en diminutivo, o tenían algunas palabras que se diferenciaban mucho de las demás, ¿no? Para distinguir, por ejemplo, a ponerse en cuclillas o decir que alguien era flaco. Pero también discutimos que además de las palabras, también hay lenguaje no verbal relacionado con los grupos, ¿no? Por ejemplo, pensábamos en silbidos hacia la familia para que nos abran la puerta, ¿no? Para comunicarnos con ellos. Entonces, veíamos ese tema y una tercera reflexión estaba relacionada con
que a veces hay algunas palabras que parecen exclusivas de un grupo, pero por un tema de globalización han llegado y se han abierto otros grupos, ¿no? Por ejemplo, que en Perú se ve algunos programas de México y entonces se asumen algunas palabras que se usan allá y que ya naturalmente usamos también nosotros. Entonces, a veces por ese tema dejan de ser exclusivas de un grupo y pasan a otro también, ¿no? Genial, Giovanna. Los ejemplos son fabulosos, tanto yo diría en cómo el lenguaje nos hace miembros de una comunidad y también cómo el lenguaje es tan dinámico, inmaleable, que puede pasar de una a otras comunidades flexiblemente, ¿verdad? Gracias. Y los silbidos me parece un ejemplo genial. Quizá algún otro grupo que quiera compartir y después sí seguimos. Invitaría al grupo 4, donde están Alison, Daniel, Miguel y Valeria. ¿Quién se anima de ellos? ¿Nadie? ¿Grupo 4? Vamos. Creo que no se anima a ver quién puede Sí, compartir las maestra. ideas. A ver, Sí, adelante. buenos días. Buenos días a todos. Lo que Miguel, les ¿verdad? compartía a mis compañeros era que, por ejemplo, yo recordaba, mientras estaba solo en el otro grupo, que tenía que siempre he escuchado decir, sobre todo a mi abuela, que no, yo pensé que venía del quechua o algo por el estilo, pero luego entendí que, por ejemplo, ella no tiene orígenes de hablar quechua, pero entendía que ella decía upa para cargar de repente a un bebé, a un niño, y el momento de alzarlo decía up, como una expresión cuando ya lo alzaba. Y luego, y por ahí una de mis compañeras me comentó que se lo había escuchado. Y luego, cuando ya terminábamos de comer o ya estábamos satisfechos, algo decía Pau. O sea, ya Pau, como que ya no hay más, o de Ah, repente ya estamos satisfechos, algo por el estilo. ajá. Ajá. Súper interesante, Miguel. Y de pronto UPA se puede entender en otros sitios, pero Pau, por lo menos yo nunca lo había escuchado. Muy, muy Sí, interesante. Entonces, un poco, digamos, ¿por qué estamos haciendo esta actividad? ¿Qué tiene que ver esta actividad en absoluto con leer para aprender, verdad? ¿Por qué? ¿Qué cosa queremos reflexionar a partir de esta actividad? ¿Qué pasa cuando usamos ese lenguaje de esa manera, que es solo información? Cuando Miguel escucha, ¿no?, a su abuela o escuchaba, no sé, a su abuela decir Pau, ¿eso es solo información o hay algo más sobre ese uso del lenguaje? Si alguien quiere reflexionar sobre qué es el lenguaje más allá de transmitir información. yo creo que había un mensaje con eso, ¿no? O sea, con la expresión ya los que entendíamos eso, ya sabíamos qué pasaba cuando ella lo decía. Hay un Buenísimo. mensaje con eso. Ajá, y Sofía me parece que también quería añadir algo. Sí, yo quería, creo que lo que estás tratando de decirnos es de que a veces cuando a los niños les decimos no comprenden o no pueden comprender, es como que no los dejamos pertenecer a la comunidad educativa, no los dejamos pertenecer al aula porque vienen desde otros contextos o otras, o sea, donde no tienen ese mismo, no sé, experiencia, ¿no? Conocimientos previos, bagaje cultural. Y a veces hay niños hasta de clases medias, medias altas, donde los papás son profesionales, pero que andan muy solos. Y yo estaba contándoles a las con las que me tocó hacer el trabajo, es que este año hemos encontrado, ahorita yo pertenezco a una red de profesoras en WhatsApp, y estamos averiguando sobre mutismo selectivo, porque este año hemos encontrado niños que están con mutismo. El año pasado no nos dimos cuenta, y porque pensábamos que estaban portándose bien, pero este año nos hemos dado cuenta que estaban en mutismo selectivo en la escuela, porque sí se comportan normal en su casa, en otros espacios, pero en la escuela es como que no responden las preguntas, es como que observan, entonces es como que creo que a raíz de lo que tú estás comentando, y más lo que yo ahorita con otras colegas estamos ahí que averiguamos, que también trabajan en el tema de inclusión o yo qué sé qué, es como ese sentido, o sea, no es, comprendemos porque estamos en un contexto y manejamos ese contexto y cómo nos vamos volviendo parte de ese contexto
y podemos formar parte de esa escuela, de esa escuela secundaria, de esa universidad, ¿no? O sea, cómo nos vamos adquiriendo elementos para que forman parte de nuestra identidad, de nuestro relacionamiento. O sea, no solamente comprendemos las cosas que directamente están puestas en el texto, sino lo que les estamos diciendo cuando no nos damos cuenta que existen, ¿no? O cuando Mira, hacemos señalamiento de sus dificultades, ¿no? sí, Sofía, mil gracias por esa intervención. Creo que yo no lo hubiera podido decir mejor en el sentido de todo lo que involucra ese lenguaje de la escuela como un lenguaje más allá de la transmisión de información, como tú dices, un lenguaje de una identidad particular, de una forma de usar el lenguaje, de unos conocimientos, de un sentido de pertenencia que se nos van volviendo invisibles a nosotros, pero que son formas muy particulares y muy culturales de usar el lenguaje. Me pregunto y me intriga lo que dices de los niños con mutismo selectivo, de qué edades estamos hablando y en qué áreas. No, son niños entre tercer y cuarto grado, o sea que en pandemia han hecho su primer y segundo grado y tienen problemas también de comprensión lectora o no te responden las preguntas. Hay unos que te responden cualquier cosa, bueno, pero se comunican y hay otros que están así completamente, o sea, allá, o sea, están entre 9 y 10 años, ¿no? Porque parece que a algunos les ha chocado mucho regresar a un ambiente que hay muchos niños y ellos han estado solos en sus casas, ¿no? Claro. Bueno, me interesará mucho seguir conversando sobre esos casos, Sofía, para entender mejor. Janina, no sé si querías decir algo. Sí, me ha gustado mucho lo que ha comentado Sofía, pero encuentro aquí una oración muy potente que ha escrito Olga Cayawa. Nos expresamos con todo nuestro ser. Y a raíz de lo que Sofía dice, ese silencio también expresa muchas cosas. Nos dice mucho. Y hay que tratar de desentrañarlo. Es lo que te quería comentar. Paola, Exacto. Ujú. Paola, Sí, yo Sí, tengo un Giovanna. comentario también, por favor. Por perdón. ejemplo, nosotros conversábamos en el grupo, ¿no? Hay cajamarquinismos muy fuertes. ¿Y qué pasa cuando los chicos llegan a la costa, por ejemplo, en el caso de los chicos que entran a la universidad? A veces cuando dicen sus palabras propias de la región, la gente en Lima los discrimina, entonces sienten vergüenza, sienten miedo de hablar como, o sea, desde su propia identidad, ¿no? Exacto. Yo creo que los ejemplos que están trayendo Giovanna y Sofía son ejemplos palpables y me parece muy potente las conexiones inmediatas que han hecho con la actividad, ¿no? Lo que pasa con el lenguaje al final es que el aprendizaje del lenguaje continúa a lo largo de la vida, ¿verdad? ¿No es cierto? Nosotros pensamos muchas veces que, bueno, el desarrollo del lenguaje son los primeros años, después ya es todo conocimiento. El lenguaje se sigue aprendiendo conforme entramos a nuevos entornos, tenemos que hacer nuevas tareas, hay un lenguaje, un uso del lenguaje propio de esos entornos. Y lo otro que pasa es que los usuarios pueden ser muy hábiles en un contexto y no en otro. Podemos ver estudiantes que son brillantes contando anécdotas, ironías, contando historias a sus amigos y que tienen unos problemas terribles de comprensión de lectura. ¿Es un tema de capacidad? No, es un tema de un lenguaje que es casi un lenguaje extranjero para muchos niños, de otra comunidad, como decía Sofía, de unos patrones y unos usos culturales que a nosotros se nos vuelven naturales, como que fueran universales, pero que no lo son, que son culturales, que son aprendidos y que para muchos niños son un lenguaje, una forma de comunicarse, una forma de leer que les es muy ajena. Como decía Sofía, no solamente niños que vienen quizá de entornos con menos recursos, sino hoy en día niños que vienen de entornos con más recursos, pero que quizás están más dedicados a los medios, a no interactuar tanto en conversaciones que se parezcan, digamos, a las conversaciones de la escuela o de los libros.
todas las conversaciones, todas las comunicaciones que los niños tienen en su familia son culturalmente ricas. Los niños aprenden en sus familias las formas de lenguaje para ser exitosos en sus entornos, pero la escuela requiere unas formas que no siempre están cercanas a lo que los niños experimentan fuera. Y como decía Giovanna, el lenguaje está íntimamente ligado a la identidad. Entonces, cuando un niño cajamarquino, para usar el ejemplo de Giovanna, llega a la capital, a una institución y usa un cajamarquismo, y entonces, porque además, como ustedes ven, hay muchas formas que uno no sabe ni siquiera si son propias de su comunidad o si son más amplias, porque cuando has estado al interior de una comunidad solamente no siempre puedes diferenciar. Y cuando la gente hace burla o hace... no incluye debido a eso, hay una silenciación, se silencian las voces, y como sabemos, al silenciar una voz, estamos reduciendo las posibilidades de aprendizaje, porque todo lo que estamos enfatizando en este curso es que se aprende a hablar hablando y se aprende a leer hablando de los textos. Entonces, al silenciar voces, estamos reduciendo también las oportunidades de aprendizaje. Y entonces, lo que quiero es reflexionar sobre la educación como un lenguaje muy particular. Como decía Sofía, nos acostumbramos a que ese lenguaje sea como natural, pero es una forma muy particular de usar lenguaje, de escribir los textos, de entender los textos, que tiene que ser enseñada explícitamente. Entonces, cuando hablamos de las discusiones y los debates, tenemos que pensar con mucho cuidado en la parte de la inclusión, ¿verdad? De la participación equitativa. Y entonces acá yo tengo simplemente una cita de un estudio que se hizo en México, donde esta es una psicóloga escolar que está hablando sobre los estudiantes indígenas migrantes en la Ciudad de México al llegar a la escuela. Y dicen, llegan a la ciudad chiquitos de 6 años, a veces no hablan español, me los mandan a sesiones de terapia, de lenguaje, y entonces apenas inician cursos, ya los clasifican como niños con problemas de lenguaje. Desde ese momento son maltratados, ella se refiere a que se reducen las oportunidades de aprendizaje y no están integrados en la escuela. Entonces, ¿qué está pasando si pensamos en niños que aprenden el lenguaje de la escuela como un segundo idioma? Ya sea viniendo del quechua, del nahuatl, de muchos otros idiomas para aprender el lenguaje de la escuela, pero también niños que están expuestos a un lenguaje coloquial muy diferente al lenguaje de la escuela y llegan a la escuela a no necesariamente entender cuáles son los patrones y cuáles son las palabras, ¿verdad? ¿Alguna reacción a esta cita que tenemos aquí para después seguir reflexionando? Yo creo que puedo decirte que en el Perú, en este sentido, hemos avanzado porque al menos en espacios geográficos donde la lengua materna es distinta al castellano, los niños aprenden en primero o segundo grado a leer y escribir primero en su lengua materna. Y esos son pasos que se han dado en positivo desde el Minedu y están normados así. No dudo que pueda darse más bien lo que conversabas al comienzo, lo que mencionabas al comienzo sobre ciertos modos de hablar que son silenciados, pero veo con, con orgullo que al menos a nivel positivo de escritura en la ley y en los reglamentos en el Perú en este sentido hemos avanzado. No sé cómo están las cosas en la realidad. Te lo digo a partir de la revisión de documentos. Tal vez alguien que está en las regiones pueda comentarlo. Y ¿Puedo bueno, contar una anécdota, Paola? sí, Giovanna. Hay un colegio acá que se llama Cristo Ramos, que queda en Porcón, donde se trata de salvar el quechua, porque ya los chicos no querían hablar quechua, entonces se está dictando quechua y español para que no pierdan ellos su lengua original, ¿no? Entonces, un día fueron a jugar fútbol de un colegio, entre comillas, pituco de acá de Cajamarca, con ellos. Entonces se burlaban un poco porque los muchachos usan ojotas, ¿no? Yanques.
y son pobres y esto. Entonces, el cura que estaba a cargo de la parroquia le dice, chicos, ustedes tienen una potencialidad que no usan, no se sientan menos, ustedes saben 2 idiomas, hablen en quechua y pueden, entre comillas, burlarse de ellos en quechua sin que ellos los puedan entender, ¿no? Entonces, y los chicos o sea, se empoderaron ahí porque realmente se sentían un poco menos que los otros muchachos, ¿no? Pero utilizaron Claro, su lengua original para poder salvar ese obstáculo de una manera positiva. y es un poco esa idea de cómo el bilingüismo se ve como menos en vez de como más, Giovanna, tu punto. Ojalá pudiéramos ir más allá de burlarnos unos de otros, pero por lo menos es un empoderamiento temporal de sentirse orgullosos de quiénes son y de su lengua, ¿verdad? Gracias por compartir. Jimena. Sí, en el caso del Perú, a partir de los resultados de las evaluaciones que hace el Ministerio de Educación, lo que vemos es que el gran problema que tiene el Estado peruano para atender las oportunidades de aprendizaje de estos niños bilingües es cómo introducir el castellano en función de la cultura letrada. Por ejemplo, algo que sucedía con los especialistas de Aguajún que están, por ejemplo, en la selva, es que cuando llegamos a hacer las entrevistas a los estudiantes o a los maestros, lo que vemos es que las oportunidades de aprendizaje del castellano están reducidas al espacio de la escuela. Y Ujú. incluso dentro del espacio de la escuela, eh, no hay suficiente apoyo o el material incluso necesario para que los estudiantes puedan desarrollar sus competencias lectoras, ¿no? Eh, Incluso desde el lado de la oralidad, te lo comento ya eh, como una discusión de especialistas. Se trató el tema de la oralidad a partir de algunos artículos que escribiste de cómo se podía ayudar a los estudiantes a mejorar el desarrollo de su competencia lectora. Y la propuesta que damos era orientar algunas recomendaciones pedagógicas para que los profesores trabajaran la oralidad. Y lo que me Ujú. decía el especialista de Aguajún era que eso no iba a funcionar para los estudiantes que tenían como primera lengua el Aguajún. ¿Por qué? Porque la manera en la que se socializaban los estudiantes era a partir de la comunicación no verbal. Algo que mencionaba Giovanna al comienzo, cuando mencionaba, decía lo de los silbidos. Por ejemplo, eso para ellos es muy importante, porque cuando se van al reconocimiento del entorno, o cuando van a cazar, o cuando van a hacer sus actividades diarias, lo que el especialista nos comentaba era que los padres les decían más bien, no hables, porque en medio de la selva hablar es un riesgo, ¿no? Y más bien lo que tienes que desarrollar muchísimo más es el tema de cómo observas. Tienes que comprender el entorno a partir de tus Exacto. ojos, ¿no? Entonces, claro, ahí había una dificultad. No era que se negaran, obviamente, al desarrollar la oralidad con los niños o en los espacios de la escuela, pero sí hay una brecha en el sentido de que si tu cultura letrada, que está enfocada en el castellano, se centra únicamente en la escuela, que son unas horas al día, y luego tú vuelves a la socialización de tus otros yo lingüísticos, en donde no predomina la oralidad o donde no predomina la escritura, sino que más bien predominan otras maneras de comunicación, es un poco difícil atender a estos estudiantes, ¿no? Y también son escenarios en los que los mismos profesores, a partir de sus testimonios, nos dicen, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que mis estudiantes mejoren en lectura, ¿no? Y quiero hacer estos materiales escalonados, cuando los chicos tienen diferentes niveles de desarrollo de la competencia, pero no tengo el acceso o las oportunidades, o digamos que esa brecha se constituye de manera más amplia cuando se terminan las clases y luego vuelven a otros espacios. Entonces, a mí ese tema sí me parece bastante relevante en función de cómo lograr cerrar esas brechas en el Perú, en el sentido de que estos yo lingüísticos pueden predominar de manera distinta en los espacios en los que socializan los estudiantes, ¿no?
Por ejemplo, Sí, ese era un reto. muchísimas gracias, Jimena. Es un ejemplo de verdad muy, muy iluminador y combinado con lo que contaba Giovanna y Sofía antes, nos hacen reflexionar, digamos, habría que hacer un curso completo aparte para hablar sobre educación bilingüe y sobre niños multilingües, pero quizá lo que podemos resaltar o lo que estoy intentando resaltar en este curso de hoy brevemente es un poco lo que rescataba Sofía antes y que tu ejemplo vuelve tan evidente, Jimena, que es que la forma de relacionarse, la forma de usar el lenguaje, la forma de leer y de comprender está culturalmente situada. Y si nosotros tenemos esa comprensión de que hay niños que no se comunican en la escuela, no porque no tengan las capacidades iguales a otros niños, sino porque han sido socializados en una cultura diferente, entonces la entrada a la solución pedagógica es muy diferente y vamos a tener en cuenta cómo atender la inclusión. Estoy de acuerdo, hay retos tremendos y hay que pensar también localmente en ciertas poblaciones de manera más estratégica y creo que, bueno, desafortunadamente no es este el lugar para ello, sería un curso completamente aparte, pero de alguna manera tener nosotros esa conciencia de que estamos socializados en formas muy particulares de usar el lenguaje. Hay culturas más orales, hay culturas más observadoras y de acción, hay culturas donde se lee mucho, hay culturas donde se narra oralmente mucho, y tengamos esa conciencia de que hay una diversidad de patrones de socialización en los niños que llegan a la escuela y que la forma que usamos lenguaje en la escuela y la forma que usamos lenguaje en los textos de la escuela es una forma cultural que hay que enseñar, creo que crea otra entrada a la pedagogía, ¿no? Ese es por ahora, digamos, el punto. Y este es un ejemplo que vimos antes, porque esto se traslada también a la escritura, ¿no? De alguna manera, oralmente o por escrito, podemos tener esta actitud de no aceptar las formas que traen los niños, de solamente corregir, y yo creo que la parte importante a reflexionar es primero valorar y afirmar todos los lenguajes, los conocimientos y las culturas que traen los estudiantes. Solo a partir de esas formas es que vamos a poder construir y expandir los lenguajes y las formas de leer y de escribir de la escuela. Entonces, de alguna manera, escuchar siempre primero el significado, atender siempre primero a la inclusión, antes de pensar que hay una deficiencia o que hay una necesidad de aislar a los chicos, y pensar, cuando estamos haciendo estas discusiones, cómo garantizamos el derecho de hablar a todos, ¿verdad? Quizás algunos chicos van a necesitar un poco de preparación previa al día del debate. Quizás algunos chicos van a necesitar hablar en pareja primero y que uno le diga, esa idea es una buena idea, compártela con el grupo para sentirse empoderados a compartir. Entonces, cuando promovemos la discusión productiva que hemos venido discutiendo, es importantísimo pensar en este aspecto de la inclusión y de cómo crear estructuras participativas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, y como les digo, hay mucho más que se puede, por supuesto, discutir sobre niños multilingües. Yo doy un curso entero sobre ese tema en la universidad, pero en estos momentos es como pensar, cuando hacemos aprender, leer para aprender, que hay interacciones de lenguaje en las aulas que pueden silenciar o pueden amplificar la voz de un estudiante. Esto no es solo con niños multilingües, es con niños de todas las diversidades, de las diversas comunidades. A veces son niños tímidos solamente, y eso es lo que causa que uno tenga una interacción que pueda ser un poco más abrupta. Esto vale para todos los niños en la diversidad que traen al aula, ¿verdad? Entonces, las interacciones que tenemos con ellos pueden silenciarlos o amplificar su voz, y al hacer eso pueden obstruir el aprendizaje o expandirlo, y pueden crear una distancia entre la gente, ¿no? Cuando
cuando hay ese silenciamiento, entonces ese niño no se siente cercano al docente o cercano a sus compañeros, o puede al revés promover las relaciones cercanas, y en todo esto se puede o suprimir la agencia o robustecer la agencia. Y por supuesto que son todas estas prácticas de este lado derecho las que van a aportar a ese aprendizaje del lenguaje y a ese aprendizaje de leer para aprender, ¿verdad? Y como... Paola, te pido, Sí, perdón, te sí, pido sí, una perdón. precisión. En la Sí. diapositiva anterior decía promover la agencia o suprimir la agencia. ¿Exactamente a qué te refieres? Que Bueno, nos sí, y gracias. La verdad es que es una frase muy amplia que puede ser entendida a varios niveles. Primero, la primera agencia es la agencia de tu propio aprendizaje, ¿no? Cuando tú te sientes que estás escuchado, que participas, que lo que tienes para decir es importante, estás más motivada a seguir aprendiendo en ese contexto. Cuando lo que tú tienes para decir, a veces solo por el acento, por la forma de decirlo, por una palabra que usaste o nadie te entendió o te corrigieron, entonces no te sientes que en ese contexto estás motivado o con la agencia para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces es primero la agencia de tu propio aprendizaje, la agencia de convertirte en un lector o escritor, y luego la agencia más allá de la escuela, en el mundo, ¿no? ¿Qué voz vas desarrollando en la escuela que te empodera, que afirma tus características o que te retrae y te distancia más de ciertos contextos, ¿verdad? ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Pero entonces, de alguna manera, volviendo a lo que Sofía decía al comienzo, siempre pensamos que el hogar es un contexto cultural, ¿no? La comunidad cultural, los padres enseñan la cultura, pero pocas veces pensamos en la escuela como un contexto cultural. La escuela también tiene su propia cultura, los docentes también somos personas que estamos enseñando una particular forma de usar el lenguaje y una particular forma de entender un texto, y sin embargo muchas veces esas normas de cómo se espera que usemos el lenguaje, cómo se espera que entendamos un texto, no están explícitas. Y entonces en esa transición, los niños que en sus casas han tenido conversaciones que suenan a las conversaciones de la escuela y de los libros, tienen una ventaja sobre los niños que vienen de casas donde puede haber muchas conversaciones muy ricas, pero no son las mismas, no son los mismos patrones de la escuela. Entonces, ¿cómo reflexionamos en ese punto, no solo en la enseñanza del lenguaje como herramienta, sino el lenguaje como una herramienta de enculturación, donde estamos también enseñando estos patrones culturales de usar el lenguaje, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta ahí hasta el momento. ¿No? Seguimos. Entonces, ¿a qué nos referimos con el lenguaje de los textos? Es un reto para muchos. En esta transición a la escuela, en mi investigación, a mí lo que me interesaba era ver, bueno, cuáles son ciertas partes del lenguaje que les pueden ser particularmente difíciles a los chicos. Hay muchas. Esto es un pedacito muy chiquito que les voy a mostrar, pero hay muchas prácticas de comunicación, de uso del lenguaje, de significado de los textos que también son difíciles, ¿verdad? Pero estábamos pensando, siempre nos centramos en el vocabulario de palabras de contenido, palabras técnicas o palabras de las disciplinas, palabras de contenidos, pero puede haber otras palabras, otras estructuras que les sean difíciles a los chicos. Entonces, un poquito vamos a reflexionar sobre este rol del lenguaje característico de los textos académicos, así como Pau, que nos compartían antes, era un término que es muy particular a una familia en particular. Hay lenguajes de los textos que son muy particulares a los textos académicos, y para entrar a esa comunidad de los textos académicos necesitamos una socialización que nos los haga un poco más evidente, ¿verdad? Entonces, como decíamos antes, entre todos estos mundos que tenemos que navegar, las destrezas que los chicos traen de lenguaje para navegar todos estos mundos son todas importantes.
¿verdad? Tenemos que reconocer todas, porque los niños no viven solo en la escuela, viven en el mundo, y entonces tenemos que reconocer todas esas destrezas fuera de las comunidades. Pero por supuesto, la que más nos preocupa en la escuela es el entorno de la educación, de los textos, de la escritura, y en esa pues nos enfocamos. Y de alguna manera podemos pensar entonces que los niños traen a la escuela, niños, adolescentes, traen a la escuela su lenguaje más cotidiano, como vemos aquel ejemplo, y los textos escolares usan sus propias formas que a muchos chicos y chicas les son muy ajenos, que no necesariamente son estructuras o palabras que han encontrado. Entonces, parte de mi investigación ha sido tratar de identificar cuáles son los retos de ese lenguaje más allá del vocabulario. Entonces, lo que podemos hacer es mirar todos este texto y podemos pensar, ya pueden abrir su micrófono o pueden simplemente escribir en el chat cuáles son los retos en este texto. Si uno tuviera que enseñar este texto, ¿cuáles serían los retos que ustedes ven en este texto? Algo que ven primero como más saltante, que sería difícil para un chico, digamos, de cuarto grado o de quinto grado, al entender este texto. ¿Qué podría ser difícil para los chicos en este texto? Altamente probable. Altamente probable. Otras Expresión expresiones. un poco más elegante de repente, ¿no? Más formal. ¿Algunas otras sugerencias? Miguel escribe, sería una preocupación. Sería una preocupación, ok. Entonces, lo que No, más... perdón, seria preocupación, he leído mal. Seria preocupación. Sería preocupación. Lo que hemos, en nuestra investigación, hemos analizado muchísimos textos, hemos examinado toda la investigación que existe desde la lingüística teórica, funcional, educacional, y entonces vemos varios retos que tienen los chicos. Primero, el vocabulario académico. Vemos que hay muchos chicos que no entienden temperatura, superficie, planeta, décadas, palabras que se usan en particular digamos, en este caso, en el lenguaje de la ciencia, ¿verdad? Pero nosotros trabajamos con muchos maestros que nos decían, yo enseñé todo el vocabulario de las palabras de contenido y mis alumnos todavía no entienden el texto. ¿Qué más puede ser un reto? Entonces, otras cosas que hemos identificado son los conectores, por ejemplo. Asimismo, por el contrario, en consecuencia, son palabras que usamos en los textos académicos, pero que raramente usamos en conversaciones con amigos nuestros. Entonces, los chicos no necesariamente las entienden. Nominalizaciones, estas son palabras, digamos, preocupar se vuelve preocupación, como decía ahora Miguel. Interesantemente, sabemos que los chicos que entienden preocupar no necesariamente entienden preocupación, y entonces, o causar, causantes, no necesariamente eso es una relación inmediata, sino que se aprende y se sigue aprendiendo a lo largo de la escuela, y las nominalizaciones, es decir, un verbo que se convierte en sustantivo o un adjetivo que se convierte en sustantivo, aparecen muchísimo en los textos académicos y escolares en general. Como decía Yanina, altamente probable. Esto es como un marcador de perspectiva, lo que el autor o la autora piensa sobre alguna afirmación, ¿verdad? Si es probable o no es probable, es la perspectiva de la persona que escribe. Y finalmente, esta sintaxis compleja que siempre hemos sabido que caracteriza los textos académicos y que a veces es muy difícil para los chicos, y esta idea del seguimiento de las ideas o lo que llamamos la anáfora conceptual. Cuando acá en este texto decimos este problema, los chicos que leen
tienen que entender que este problema está encapsulando una idea compleja muy grande, ¿verdad? Las crecientes temperaturas que ha experimentado la superficie del planeta Tierra en las últimas décadas. Todo eso es este problema. Y esos vínculos son muchas veces muy difíciles de hacer para los chicos. Y entonces, lo que ven ustedes acá, y esto es muy lingüístico y no pretendo que sea muy entusiasmante, pero lo que es interesante de ver es cómo estos rasgos lingüísticos que vemos acá son rasgos lingüísticos que vemos en la gran mayoría de textos escolares y textos académicos. Aparecen mucho en los textos académicos desde a veces tercer grado hasta la universidad, por supuesto, y en las distintas áreas. Y entonces pensamos muchas veces que los chicos ya en cuarto grado entienden este lenguaje. Y si se ponen a pensar, los conectores, por ejemplo, son palabras que usamos para hacer las relaciones más fáciles, para que el lector o la lectora entienda con mayor facilidad lo que el autor está tratando de decir. Y sin embargo, lo que vemos en nuestra investigación es que los niños no entienden este lenguaje muchas veces. Entonces, hicimos este constructo al que le llamamos CALS, o el discurso académico de textos escolares, que tiene estas distintas dimensiones que mencionaba, y construimos una evaluación para ver, nuestra hipótesis era, quizá los niños no entienden este lenguaje, y obviamente si no entienden este lenguaje, no van a entender los textos. Y entonces hicimos una evaluación para medir tanto en inglés como en español, como en portugués, de hecho, y ahora lo tenemos en mandarín, en chino, para entender si es que realmente los chicos no entendían estos recursos lingüísticos. Hicimos una investigación muy grande en Estados Unidos, hicimos después un estudio en Lima con el Instituto de Estudios Peruanos, y tomamos una muestra de un poco más de 500 chicos en 2 escuelas públicas de Lima. Estas son las características, y les tomamos una prueba muy simple, donde, por ejemplo, medíamos si es que los chicos de cuarto, sexto y segundo de secundaria entendían por lo tanto, ¿no? Y acá tienen el ítem, y entonces yo les diría, ¿qué piensan? ¿Cuántos chicos creen, como vimos la vez pasada con las palabras de contenido, ¿verdad? ¿Cuántos chicos creen que respondieron correctamente a un ítem simple para medir por lo tanto? ¿Qué porcentaje de chicos de cuarto grado entendieron por lo tanto? ¿Qué porcentaje de sexto y qué porcentaje de octavo? Y pueden poner sus predicciones en el chat. Pueden ponerlas si quieren para cuarto y octavo solamente, como 4 y 2 puntos el porcentaje, y 8 y 2 puntos y el porcentaje, para ver cuántos niños de segundo de secundaria entienden esta expresión por lo tanto. Y espero un ratito y sí, ya los he preparado tanto que ahora me van a decir 0%. Gracias, Giovanna, por empezar con las predicciones. Esperamos 2 segundos más para un par de predicciones más. Entonces, incluso si no han compartido sus predicciones públicamente, imagínense cuántos chicos creen que respondieron correctamente en cuarto, sexto y octavo o segundo de secundaria, y lo voy a mostrar ahora mismo. Entonces, lo que tenemos es que una palabra, por lo tanto, que se usa desde tercer grado, tenemos ahora documentado desde muy temprano en la escuela, para facilitar la comprensión de las ideas de un texto, es una expresión que no conocen más de la mayoría de los chicos de cuarto grado, e incluso en segundo de secundaria hay 2/3 de los chicos que no entienden, perdón, 1/3 de los chicos que no entiende esa expresión, una expresión que se usa tanto en los textos escolares. Y podemos tener otros ejemplos, por el contrario, no obstante, debido a, y pueden otra vez hacer sus predicciones. Como les digo, ya los preparé tanto que los porcentajes eran aún más bajos de lo real, pero lo que pasa es que es muy sorprendente, estos datos son muy sorprendentes, porque si nos ponemos a pensar,
son expresiones que los chicos oyen o encuentran en los textos repetidamente a lo largo de la escuela. Entonces, ¿cómo es posible que para segundo de secundaria, donde los chicos han tenido por lo menos 8 años de escolarización, hay tantos chicos que no entienden estas palabras? Y les pongo aquí los porcentajes nuevamente. Por el contrario, que hasta a nosotros nos parecería quizás transparente en su significado, hay solo 1/3 de los chicos de segundo de secundaria que lo entienden. Entonces, cuando ellos encuentran esta expresión en el texto, esa expresión, en vez de ayudarlos, les significa un obstáculo. Y entonces son los ejemplos que yo pongo acá, no para que enseñemos estas palabras como una lista de palabras, pero para demostrar cómo la lectura compartida, donde cuando vemos por el contrario, paramos y nos aseguramos de que los chicos entiendan ese conector y entonces lo internalicen y lo puedan usar en el futuro, ayuda tanto, porque hay muchas palabras, no solo las palabras técnicas que los chicos no conocen. Es más, y estas son las que vimos la vez pasada, que son palabras más de contenido, pero no técnicas, si se ponen a pensar. No son palabras de ciencia, de geografía, de historia, son palabras que se usan a través de las disciplinas. Entonces, ningún maestro o maestra generalmente les pone atención. Y entonces, lo que vemos que es interesante, porque uno dice, pasaron por lo menos 8 años en la escuela. ¿Cómo es que estas palabras que se usan tanto no se saben? Y lo interesante es que no solamente es que los chicos no tienen el conocimiento preciso de lo que las palabras significan, sino que creen que las entienden, porque las han oído mucho. Pero nadie ha parado, ha tomado la pausa de hacer una lectura compartida, de preguntarles qué cosa creen que significa una frase, de aclarar las ideas y de trabajar en estas palabras, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, y tenemos cuadros muy parecidos, estos son los niñitos de Perú, de Lima específicamente, lo que tenemos en estas barras es, cada barra representa un niño y representa su conocimiento de este lenguaje de los textos, ¿no? El conocimiento global de todas estas distintas áreas, nominalizaciones, conectores, estructura sintáctica, marcador de perspectiva. Este es el puntaje global. Entonces, lo que vemos es que en las aulas de los maestros, en las aulas que estoy segura que ustedes tienen niños a unos niveles enormes de diferencia de manejo de este lenguaje, ¿no? Estos son niños sentados unos al lado de los otros en las mismas aulas, con un manejo de este lenguaje muy diverso. Y sin embargo, usualmente asumimos que la mayoría de niños está a este nivel y no pausamos a pensar, están entendiendo, qué lenguaje necesito aclarar, cómo apoyo una lectura compartida para asegurarme que todos comprendan, ¿verdad? Y lo que vimos en este estudio también fue que si bien muchos niños de los que medimos, estos mismos niños de Lima que medimos, había un porcentaje que necesitaba ayuda con la decodificación y fluidez y van a necesitar atención individualizada de todas maneras, la gran mayoría lo que tenía era falta de dominio de este lenguaje de los textos, que es un lenguaje que para muchos es simplemente un lenguaje muy ajeno, ¿verdad? Entonces, lo que vimos fue que esta era la causa fundamental para cuando los chicos no entendían lo que leían, y esto era mucho más evidente en los textos informativos que en los textos narrativos, por supuesto, porque los textos informativos tienen más de este lenguaje, y de ahí la importancia de socializar a los niños a leer narrativa e información desde muy temprano en la escuela, ¿verdad? Y no, esta es una regresión donde básicamente vemos el aporte de esta destreza, pero no hay necesidad de ir en detalle. En general, este es el mismo estudio, pero en inglés, donde vemos los niños con mayor dominio de este lenguaje de los textos tuvieron mayor dominio de la comprensión de lectura. Esto quiere decir que un niño con poco
poco dominio del lenguaje de los textos tenía un puntaje de lectura bajo, y un niño con alto dominio en el lenguaje de los textos, obviamente, lógicamente, tenía una comprensión de lectura mucho mayor, incluso cuando tomábamos en cuenta diferencias de fluidez, de vocabulario, de decodificación. Entonces, digamos, la hipótesis interesante no era que necesitas saber estos recursos del lenguaje para comprender el texto. Eso es casi obvio. Lo que es revelador es cuántos niños en nuestras escuelas no entienden ese lenguaje, incluso en la secundaria. Y esto lo tenemos documentado en inglés, en español, en portugués, y como les decía, hasta empezamos a verlo en mandarín. Estos son los datos de Brasil, muy similares, y en general, solo para resumir, porque realmente yo sé que la pregunta que está en ustedes y en nosotros también es cuáles son las implicaciones educativas, ¿verdad? Pero para resumir, lo que esta investigación nos da es una documentación de diferencias individuales muy marcadas en los recursos del lenguaje, que son muy frecuentes y de alta utilidad en los textos escolares. Y entonces tenemos realmente que prestar atención a esas diferencias, porque estas diferencias son una de las causas, o este bajo dominio de este lenguaje de los textos, son una de las causas principales para explicar el bajo rendimiento en comprensión de lectura, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para la práctica educativa? Es lo que nos preguntamos, por supuesto. No sé si alguien quiere aventurar alguna respuesta. Y Sofía, lo que tú dices, veo acá en el chat que tú dices, si los niños no entienden, entonces los profesores tampoco, y en el Perú no se hace lo necesario. No sé si quieres elaborar sobre esa afirmación. No, sino que a veces es tan desalentador enterarse de los resultados y formar parte del gremio. O sea, duele, o sea, a eso voy, ¿no? Porque, y eso, y sobre las implicancias, ahora lo que tú estás mencionando, yo creo que hay varias cosas que o sea, a partir de lo que tú estás diciendo, como que me van quedando un poco claras, ¿no? Trabajar el tema del vocabulario, pero ¿cómo, no? Que también puedo ser consciente de que hay que trabajar vocabulario, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo enseño a los niños vocabulario, no? Y cómo logro que esa estrategia que yo estoy usando para enseñar realmente es eficiente para que ellos logren vocabulario. Porque a veces yo puedo tener un propósito, una intención. Estoy llena de buenas intenciones, pero en realidad después resulta que no son las mejores estrategias, ¿no? Y después también Claro. este tema de manejar los diferentes textos, estos narrativos y información también, que como yo, o sea, ya, les pongo una receta, les pongo un texto, una noticia, ¿no? Les pongo un libro de cuentos, les pongo, no sé, o sea, les pongo el libro también de ciencias, no sé, o textos que son informativos de ciencia, y cómo los abordo, ¿no? No pueden tener, por lo que entiendo, no pueden tener el mismo abordaje. Yo soy profesora de educación inicial, no soy profesora de primaria, ya. Pero a raíz de que tengo, ¿cómo se llama ahora? Estoy dando clases particulares, y los niños de clases particulares están en tercero, cuarto grado, ¿no? Segundo grado para aprender a leer y escribir. Entonces, pero también hay que saber cómo abordas eso, ¿no? Porque también puedes tener buena intención y resulta que no es la mejor. Totalmente, Sofía, totalmente. Y yo también siempre cuando trabajo con mis estudiantes, y déjame decir, desafortunadamente no es solo la situación del Perú, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Brasil, lo vemos en Chile, lo vemos en Colombia, lo vemos en México, y yo trato de animar a los profesores y a los estudiantes con los que trabajo diciéndole, bueno, pero entender la realidad también nos da nuevas herramientas para pensar, y pienso que en la última sesión que estamos juntos podemos trabajar en equipo una unidad modelo
que pudiera servir como de base y hacer como unos grupos de trabajo donde tratamos de traer textos que uno usaría en su enseñanza inmediata y armar una especie de, ¿no?, de unidad modelo colectiva donde podemos abordar estas precisas preguntas que tú haces, Sofía, el vocabulario, pero cómo, texto narrativo e informativo, pero cómo los abordo, y poder dar unas guías también un poquito más concretas desde la investigación. Yo lo que pasa es que siempre creo que a la hora que uno entiende el proceso, va a poder tener más herramientas para la creatividad, porque las prácticas al final son siempre limitadas, ¿no? Entonces, a la hora que entendemos el proceso, estoy segura, y porque lo vi en la tarea 1, hay una creatividad en este grupo infinita, que si se plasman algunas de estas ideas, eso va a emerger, y pienso que ese trabajo colectivo, con ciertas, con Janina y conmigo, trayendo las ideas desde la investigación, podría ser una sesión importante para integrar estos conocimientos. Pero gracias. Janina, yo sé que tú... Quería decir algo breve. En algunos cursos de esta diplomatura hemos visto, antes de que presentes las intervenciones exitosas, unas estrategias bastante potentes como la lectura compartida como tal, con todas las condiciones que ello implica leer textos cortos para toda la clase, donde de todas maneras compromete diálogo y aclaración de vocabulario y expresiones. Y Exacto. otra es algo parecida de Lucy Calkins, la lectura interactiva en voz alta, que si bien se aplica para lectura de textos narrativos, se puede muy bien trabajar la misma estrategia para textos informativos o para instructivos, que son los que demandan bastante atención. Entonces, antes de estas intervenciones que estamos expectantes, quería recordar que no solamente se trata de tener estrategias novedosas para yo ir cambiando e innovando muy bien en mi clase, sino que podemos recurrir a estas que ya van siendo conocidas, pero no necesariamente se aplican tan bien, porque no es tan fácil Exacto. llevarlas a la práctica en las clases. Yo como Exacto. he ido mirando a las chicas que iban haciendo sus prácticas, a ver, haz una lectura compartida, no es tan sencillo que la dominen sobre la marcha. Entonces Exacto. allí hay que practicar, ¿no? Hay que practicar y entonces volver al mismo texto. Tú nos habías mostrado un texto más bien corto de contenido, de contenido científico al que hay que volver una y otra vez. Entonces manejamos unas estrategias y estamos expectantes a las que nos vayas a mostrar. Gracias, Paola. Bueno, quizá cree demasiadas expectativas porque van a ser las mismas que antes, pero de alguna manera va a ese punto, Janina, yo creo. Pienso, entiendo que es el curso final de mucha gente que ha llevado la diplomatura, y que esta última sesión que tenemos podría ser una consolidación de ciertas prácticas importantes que responden a estos retos. La lectura compartida, por supuesto que es una central, ¿no? Y pensar en la lectura compartida, la enseñanza de vocabulario, la gran pregunta, como prácticas que son esenciales, pero que hay que dominar. Como todo en la vida, la práctica es necesaria para poder hacerlo con mayor eficiencia, ¿verdad? Pero sí quería plantear una pregunta antes, que es: si el acceso a los textos es tan difícil, entonces, ¿qué hacer, verdad? En las disciplinas, si estoy enseñando historia, si estoy enseñando ciencia, y les cuesta tanto trabajo a los chicos el conocimiento y el lenguaje, entonces es la solución contarles el contenido. Es lo que pasa mucho en las escuelas. Entonces, lo mejor será que la profesora de historia, que tiene que cubrir un montón de materiales, solo les cuente a los chicos la historia, en vez de ayudarlos a leer los textos. ¿Esa es la solución? Me interesa mucho, ¿no? Desde la práctica. ¿Es la solución realmente? Tengo que cubrir, ¿no?, la independencia del Perú y los primeros años de la independencia, y los chicos no entienden los textos, mejor se los digo todo. Tengo que cubrir la fotosíntesis, y los chicos no entienden los textos, mejor se los cuento todo. ¿Cuáles son las reacciones?
No, yo creo que no, ¿Por qué? porque eso sería como, no sé, una analogía puedo hacer, darle la comida masticada sola para que la trague. Exacto, Entonces, sí, como la de darle el pescado en vez de enseñar a pescar, ¿verdad? Entonces, realmente, si volvemos a lo que decíamos al comienzo, que este mundo necesita niños o adolescentes, jóvenes, adultos que puedan comunicarse a través de las diferencias, que puedan adaptarse a nuevos contextos, que puedan participar en trabajos con tecnologías nuevas, esa habilidad de poder ser aprendices independientes es lo central que tenemos que enfatizar en todas las disciplinas. Es donde solamente contar el contenido no los va a ayudar a eso. Y entonces volvíamos otra vez a esta gran pregunta, la enseñanza de vocabulario, y podemos volver a eso en la última sesión, Sofía. Nos enfocaremos en eso entonces de acuerdo al pedido, y el debate y la discusión productiva. Y lo que quisiera en este tiempito que nos queda es mostrarles un video de 4 minutos del profesor Víctor Antonio Zapata Farro, con el que trabajamos hace unos años, y lo que él hace es dirigir un debate en clase, y la pregunta, la gran pregunta que él plantea al comienzo de toda la unidad que va a trabajar, y la gran pregunta que se usa también en el debate es esta de si los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y deberes. Y como ven, es una pregunta abierta que puede tener varias interpretaciones, varias posiciones, y para preparar a los chicos ha hecho una lectura compartida previa, y al hacer la lectura compartida previa ha enseñado el vocabulario. Entonces, lo que quisiera que veamos es primero mostrar los 4 minutos de video y después discutir en grupo qué observan sobre el rol de los estudiantes, el rol del profesor, por qué esta actividad es importante y qué ven alrededor del aula también. Es interesante pensar en el espacio del aula como el otro compañero de enseñanza, ¿verdad? Entonces, este es el profesor Zapata, y si ven acá, tiene sus cuadros de vocabulario que fue rellenando mientras hizo la lectura compartida. Y vamos a ver ahora solo el fragmento del debate, pero básicamente él planteó esta gran pregunta, luego dio mapas conceptuales sobre discriminación, brecha de género, superioridad física, hizo las lecturas compartidas, y lo que vamos a ver es este momento de la lección de varios días, por supuesto, esto no es solamente un día, ¿verdad? Pero este es el momento que vamos a ver del profesor Zapata. Y tengo que dejar de compartir para poder compartir el audio, y se los muestro pronto. Entonces son 4 minutos de... Ya, yo te aviso en cuanto se vea, está en proceso. A ver, dime, a ver, a ellos dígite. ¿O por qué ustedes están realizando la penal a las mujeres? ¿Por qué los hombres discriminan a las mujeres? Discriminan. O sea, le da un trato diferente por algún motivo, ¿no? No le da un trato igualitario. ¿Por qué? Dime. ¿Les parece justo ser machista? En algunas ocasiones, por ejemplo, en fútbol o en vóley, los hombres no tienen la misma habilidad, se puede decir, para jugar vóley, o la mujer no tiene la misma habilidad. Dime, ¿cómo lo ves tú? Es cosa de entrenamiento. Si la mujer puede entrenar más, puede llegar a ser mejor que el hombre. Pero es que no lo hace. O sea, una cosa que lo piensa, otra cosa que... Claro. ¿Tú qué tienes que decir? ¿Creen que en la actualidad los hombres son superiores a las mujeres? Sí. Pero tienen que tener en cuenta que las mujeres estamos avanzando. ¿Por qué? Porque antiguamente no había presidentas mujeres. Ahora sí hay alcaldesas, por ejemplo, boxeadoras, ministras. Ella va a defender, dime. Está bien lo que hablas, están progresando, pero no está totalmente desarrollando las mujeres, y me parece que el que asume más el poder es el hombre. Entonces, ¿crees que deberíamos ser sumisas?
No totalmente. O sea, tenemos que obedecer al hombre. No totalmente, hasta cierto punto sumisas. Ah, ¿qué dicen ustedes? Un minuto. Dime, Marrufo. ¿Dejarías que te pegue solamente por obedecer cosas que a veces no quieres? Yo opino Entonces, que pues, porque antes de ser machista, Que meten bala. Vamos, defiéndanse. ¿por qué él maltrata a una mujer? Pero no siempre los hombres maltratan. Pero la mayoría de las mujeres mujeres maltratan. ¿Qué dice Takuri? ¿Qué tiene que decir Takuri? Ustedes tienen que dar prioridad física a los derechos. Ah. Dime, va a hablar. Como dice mi compañera Yomaira, dice que hay veces ministros en el Congreso, pero no le toma mucha importancia porque la mayoría es hombre y tiene más autoridad. O sea, los hechos hablan, dice. Hay mayoría de hombres que mujeres. A ver. Si tú eres hombre y yo soy mujer, ¿por qué yo te gano en fuerza? Si quieres podemos competir en fuerza. No, pero ahí estaría recurriendo a qué, estaría recurriendo a ella. No, pero aparte de eso, no, estaría recurriendo a no a un machismo o no a una superioridad física, estaría recurriendo, ¿sí o no? Tú vas a responder a que el hombre a veces utiliza la superioridad física para matar. La mujer también puede recurrir a lo mismo. ¿Es justo eso? Que yo voy a ser superior porque tengo mayor fuerza física. Andrea sería superior a él porque tiene superioridad física. ¿Sí o no? ¿Estaría creyendo lo mismo o no? Sí. Ah, ¿te das cuenta? Pero yo soy superior a esas mujeres. Entonces yo quiero que tú me respondas por qué yo tengo más fuerza que tú, si tú, o sea, eres superior. Ah, bueno. La Ya. mayoría de los hombres tienen mayor fuerza. Que la mayoría de Mira, ella defiende a los hombres. Si tú La mayoría de los- tienes fuerza está bien por ti, pero la mayoría de las mujeres no lo va a hacer. Eso desde el punto de vista físico, pues, ¿no? Pero ¿nos interesa lo físico acá? No. ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos interesa? ¿Ah? El pensamiento, correcto. La forma de defenderse. La forma, nos interesa los derechos del hombre y también los derechos de la mujer. Que deben ser, ¿qué cosa? Iguales, no, que no debe haber qué cosa, no debe haber qué cosa. Que no debe haber qué cosa. Brecha, de género, ¿qué más? Discriminación. Bien. La última intervención. La última. Ok. Espero que se haya oído bien el video. Sí, muy bien. Lo que pienso quizá, Janina, es que en vez de ir a grupos hacemos una discusión abierta por el tema del tiempo, o podemos hacerlo de una forma o de otra, como prefieren. Sí, está bien, discusión abierta, porque tampoco es que sean tantas personas, está bien. Perfecto. Ujú. Hay 17 participantes. Perfecto. Entonces, quisiera saber qué observaron del rol de los estudiantes, del rol del profesor, del espacio, además del aula. Si es que hay comentarios. Y por qué, digamos, la idea de por qué una discusión de esta naturaleza ayuda a la comprensión y al aprendizaje de la lectura. Paula, creo que la discusión se da en base a lo que han leído primero, ¿no? Sí, entonces sí, para recordarles, digamos, esto viene después de hacer una lectura compartida, vocabularios con mapas conceptuales que ustedes los pueden ver, ¿verdad? Mientras el profesor está dirigiendo el debate, los mapas conceptuales del vocabulario pertinente están puestos todavía en la pizarra. Y después los chicos hicieron una lectura independiente. A ver, déjenme ver si acá lo tengo más detallado.
el profesor hace estos mapas conceptuales sobre discriminación, brecha de género, superioridad física, después hace una lectura compartida y hace después una lectura independiente donde cada chico tiene que encontrar argumentos a favor y en contra de si las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y deberes. Y solamente después de todo este trabajo y de una segunda lectura compartida, se entra a este debate y discusión. Pero la gran pregunta ha sido la pregunta desde el comienzo de la lección. ¿Queda claro el contexto? Y después de eso los chicos van a escribir un texto argumentativo. Solo para dar un contexto, ¿no? De dónde entra este debate en la planificación de este profesor. Discutir sobre esas ideas ayuda a comprender mejor el texto que han leído. Me gusta porque el docente regresa al vocabulario específico, ¿no? O sea, regresa una y otra vez para que ellos usen las palabras correctas, porque a veces no le encuentran esas palabras, quieren expresarlo, entonces él les ayuda a expresarlo con las palabras correctas del nuevo vocabulario que están aprendiendo. Y entonces, Giovanna, en lo que tú dices, esa expresión de una y otra vez es esencial. Sabemos que en vocabulario no aprendemos las palabras con una exposición, con una mirada en el diccionario, con un test de vocabulario. Lo que necesitamos es que ese vocabulario se use, se reuse, se recicle. Cuando pasemos a otro tema diferente, sigamos pensando en cómo usamos el vocabulario enseñado. Entonces, efectivamente, si, como tú dices, no solamente se usa repetidamente a lo largo de las distintas lecturas, de la oralidad y de la escritura, sino que está puesto visualmente para que los chicos también lo recuerden de esa manera, ¿no? Entonces está el apoyo visual, el apoyo oral, el apoyo de la lectura y finalmente se dará el apoyo de usar estos nuevos vocabularios en la escritura, ¿verdad? Gracias por ese aporte. Y como tú dices, por supuesto que ayuda a entender más profundamente la lectura de los textos ya leídos, ¿verdad? ¿Alguna otra ventaja de esta discusión productiva? Paola, en mi caso yo veía que tomando en cuenta la organización de la sesión y esa actividad final, a pesar de que en la lectura ellos extraen información para responder una pregunta, es en este debate o es en esta interacción donde los estudiantes saben que estas ideas se relacionan, o sea, de qué forma se relacionan con otras, ¿no? Es decir, si yo saqué un argumento a favor y de repente el otro grupo me dijo un argumento en contra, sé cómo usar mi idea para refutar y de qué manera se relaciona con la otra idea que me han presentado. Es decir, ya no es solo una lista de ideas extraídas, sino que ya las puedo relacionar con otras, tanto para sustentar una opinión como para refutar una opinión, ¿no? Entonces me parece que esta actividad es interesante precisamente por eso, ¿no? Es como aplicada ya a una situación práctica. Exacto, Giovanna, y yo creo que lo has dicho de la manera más elocuente, porque entonces ese es el leer para aprender, ¿verdad? Ese es finalmente la esencia de leer para aprender, no solamente leer para repetir el texto, sino leer para poder usar ese conocimiento que has aprendido en otra situación y para integrar ese conocimiento que has leído en el texto con tu pensamiento, con tu razonamiento, con tu conocimiento anterior, ¿verdad? Buenísimo. Pero lo interesante creo que dedicar tiempo de la escuela a un debate, y miren que lo que pasó acá eran 4 minutos, tampoco se necesitan debates de media hora. Con tener a los chicos debatiendo de pronto 15 o 20 minutos es más que suficiente, pero creo que dedicar tiempo de la escuela, tiempo del aula, a un debate de esta naturaleza requiere una profunda convicción de la importancia de esa actividad, ¿verdad? Porque al final es una actividad un poco vaga, uno no puede medir del todo qué aprendieron, cómo aprendieron, no es como una copia o como un aprendizaje de un sonido, de una letra que es muy concreto, es una actividad un poco vaga, pero
lo que podemos ver es que cuando también le damos voz a los chicos, están más enganchados, están más animados, estamos viéndolos activamente procesar las ideas, pero repito que creo que requiere una convicción muy profunda de la importancia de esa discusión de textos, debate de textos, ¿verdad? Maestra, Sí. no sé si me permite, al margen de lo que ustedes Sí, vienen por comentando, supuesto. lo que he podido observar también en la estrategia, ¿no? El docente no está involucrando a todos. Lo que se puede observar cerca de la pizarra es que hay unos estudiantes que están sorprendidos, no sé qué están haciendo, ¿no? Sí, sí. Inclusive en los otros asientos se ve que solamente observan y generalmente están participando algunos, ¿no? Entonces, lo que quisiera yo pensar, ¿no? Estarían, o todos aprendieron, o todos están involucrados en este debate, ¿no? Y hay algo que el profesor va negando, en vez de repreguntar, va indicando, no, va negando, cuando tenemos que repreguntar para no ir a negación, generalmente en estos debates, ¿no? Entonces, yo pienso que el profesor Zapata, digo yo, podría reorientar la estrategia para poder ordenar a los chicos, ¿no? Yo no sé, en una semiluna, frente a frente, para ir dando oportunidad a todo, porque la idea es que la mayoría, si no más bien al 100% de alumnos den su punto de vista. Bueno, eso es lo que he podido observar en Muchas el video. gracias, Daniel. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Además nos trae de vuelta a la conversación anterior de la inclusión, ¿verdad? De cómo pensamos en estructuras participativas donde todos estén involucrados. Y para explicar un poquito mejor la distribución del profesor Zapata, porque acá vemos solo 4 minutos, y todo lo que podamos ver en un profesor siempre se puede mejorar, ¿verdad? No hay forma. Como maestros tomamos muchas decisiones sobre la marcha, tomando en cuenta una serie de necesidades emocionales, sociales, de disciplina, de conocimiento. Siempre vamos a poder mejorar una práctica. Pero para dar un poquito de contexto, los chicos que están pegados a la pizarra son el juzgado del debate. Son los chicos que están tomando anotaciones y esos roles varían. Entonces esos chicos toman nota del debate y después van a ser el grupo que se va a reunir y va a decidir quién ganó el debate, si el grupo de un lado o el grupo del otro. Entonces tienen un rol diferente. Y después la otra pregunta muy válida, porque sí, se ven algunas voces que dominan, ¿verdad? Pero la actividad anterior fue la actividad donde cada mesa trabajó en grupo para generar argumentos en contra y argumentos a favor, de manera que hubo un trabajo previo en grupo donde todos expresaron sus ideas. Pero gracias, Daniel, por el comentario, porque yo creo que ese es un reto constante para los maestros, cómo hacer que podamos involucrar a todos nuestros estudiantes en la participación, ¿verdad? Y la pregunta que haces es una pregunta que a mí me interesa mucho desde la investigación. Los que no participan, pero están escuchando y están muy interesados, ¿aprenden? Pareciera que sí, pero no tenemos datos fuertes todavía de la investigación, pero otra vez, una pregunta súper importante. Entonces, sé que todo el mundo tiene muchas cosas que hacer hoy sábado y que llegamos ya a la hora límite, y termino quizá con esta reflexión de beneficios adicionales de la discusión, ¿verdad? Revela lo que los estudiantes han comprendido y lo que no, consolida la memoria, los chicos se pueden acordar mejor de nuevos contenidos, de nuevos argumentos, promueve el desarrollo del lenguaje. Por un lado, ayuda a comprender con mayor profundidad los textos ya leídos, pero ese lenguaje que se usa para discutir los textos ya leídos va a internalizarse y va a ayudar también a la comprensión de textos académicos futuros. Modela y ayuda al procesamiento y razonamiento más profundos y típicos de las disciplinas, que no son necesariamente universales o naturales para los chicos, ¿verdad? Y ayuda a comprender y expandir las tomas de perspectiva, los chicos pueden ver a través del lenguaje y a través de cómo los otros entienden los textos,
las distintas perspectivas y enriquecer sus posiciones personales y sus posiciones sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, de hecho, la discusión se estudia también en el aula como una herramienta para el fomento de comunidades democráticas hacia el futuro, ¿verdad? Pero bueno, con eso terminamos entonces el día de hoy. Les agradezco mucho la atención y las preguntas tan buenas a lo largo de toda la sesión de hoy, y es un poco volver a esto, ¿no? Cómo pensamos en el rol del lenguaje doble, que puede silenciar o amplificar, que puede obstruir o expandir el aprendizaje, ¿verdad? Pero muchísimas gracias, y muchas gracias, Janina, por el apoyo de hoy y de todo el curso. Estás con silenciar. Ya. Pedirles a los profesores que para la próxima clase cuente cada uno con 2 textos relacionados temáticamente, que tengan a disposición, ya sea en su computadora o impresos, 2 textos de contenido, de áreas curriculares, porque vamos a trabajar con ellos y van a ser insumos para los trabajos de equipo que la profesora Paola les va a proponer. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Simplemente recordar anticipadamente que la tarea final del curso de Paola se entrega el 1 de septiembre, entre el 31 y el 1 de septiembre, y que quienes han tomado la diplomatura completa ya tienen ese paquete de recursos en la unidad 4 del curso actual, que todavía no está completo, pero ya pueden ir revisando buena parte del paquete de recursos, y voy a colocar lo que corresponde a las normas APA para que estén informados al respecto. No sé si hay alguna consulta en este momento. Si no, muchísimas gracias. De todas maneras, yo me quedo unos minutos por si alguien quisiera decir algo. ¿Sí? Adelante. Me pareció escuchar algo. Entonces, muchas gracias a todas y a todos. Buen fin de semana. Y gracias. Buen fin de semana para todos también. Dejo de grabar. Hasta luego. Gracias.